La herencia, capítulo final. El viaje continuaba atravesando paisajes tan hermosos que se hacía imposible pensar que si fracasaban en esta contienda, todo ello podría llegar a perderse. Bosques frondosos, ríos de aguas claras y frescas, flora y fauna de fantasía que, tras saber de su posible pérdida, nuestros personajes los miraban, olían, saboreaban y tocaban, dándoles más valor que en ningún otro momento. Pararon en un idílico lugar junto a una cascada de un río pequeño para descansar un poco, tanto ellos como los caballos. Todo transcurría con una calma tensa que se hacía ver entre los silencios y rostros de todos los viajeros. El joven caballero se detuvo muy cerca del viejo, sin poder reprimir el preguntarle qué motivo había por el cual su rostro, el del anciano, desprendiera tanta tristeza. La verdad es que me habría gustado ver cómo todos los reinos pudieran llegar a percibir los aromas que aquí hoy estamos nosotros disfrutando. Pero después de tantos años y caminos andados, este deseo se hace día a día más lejano, convirtiéndose en una innegable y mediocre utopía. Eso es lo que me entristece, querido caballero joven. Lo imposible a veces pudiera tener sentido, pero yo no acabo de encontrárselo. El caballero joven no supo qué contestar al anciano en ese instante. Solo se acercó a él y, abrazándolo, le dijo, después de quizás ni pensarlo: mi principal deseo, por si salimos de esta, es tomarte como ejemplo. Pero será por mi edad, no sé por qué. El caso es que tomaré todo lo aprendido junto a ti para que esa lucha que tú ya das por perdida y utópica pueda llevarla a mejor fin. Creo que es la semilla que regaré en mi pequeño huerto, por si llegara el momento, poder regalarte su fruto, mi querido anciano. El viejo se cogió a los antebrazos del caballero joven y, mirándole fijamente a los ojos, así le dijo: ya conseguiste hacer desaparecer las sombras tristes de mi rostro. ¿Lo ves? Tu búsqueda, aún sin saberlo tú, puede que llegue a buen puerto. Y sí, es cierto, es la edad, bendita edad. Y tras esta frase del anciano, se alejó dejando al joven envuelto en un mar de dudas. Pero ese se sintió satisfecho con la conversación, tras ver cómo el anciano ahora, en vez de tener el semblante triste, sonreía sin disimulo. La noche comenzó a cubrir con su manto a paisajes y personajes de nuestra historia. La suave y fresca brisa acompañaba la suculenta y embriagadora calidez del calor de las llamas de las hogueras. El firmamento, que parecía haber explotado esa noche, mostraba un cielo tan estrellado y bello que se hacía prácticamente imposible dejar de mirarlo y de poder transitar al reparador sueño.
Una discusión llamó la atención del caballero viejo, que tras perderse como cuando era pequeño, contando estrellas para atrapar al sueño, saltó como un resorte del suelo pensando que algo grave pudiera estar sucediendo. Corrió hacia el lugar donde se escuchaban las voces, cuando en esos instantes las voces cambiaron de ser gritos desesperados a escucharse agentes a mandíbulas batientes riendo. Ya, sin llegar a acercarse del todo, vio que se trataba del caballero adolescente con parte de su abultado séquito. Sin más, se dio la vuelta para regresar a la acogedora manta que la apartaba del duro suelo, para dormir y de nuevo intentar comenzar con el recuento de los astros del cielo, a ver si esta vez era capaz de atrapar al sueño reparador, aunque fuera al vuelo. Pero, lamentándose mucho por ello, le fue imposible. «Viejo, ¿qué haces por aquí? ¿Me vigilas?» Se trataba del caballero adolescente, que esta vez, dejando atrás a la plebe que le seguía a todos lados como garrapatas a voluptuoso can, le recriminaba o intentaba recriminar al caballero anciano el estar espiándole. Me despertaron vuestros gritos y pensé que podía estar pasando algo grave. No te preocupes, ya hace demasiado tiempo que dejé de darle vueltas a la razón de la sin razón del porqué de tus asuntos. Intenta descansar. Bueno, sé que me harás más bien caso, pero he de intentarlo. Descansa si puedes algo. Buenas noches. Pero el caballero adolescente, agarrando del brazo al viejo de tal manera, y aun sin querer hacerlo, por poco da con los huesos de este en la dura tierra. Impidió de esta manera tan sutil que el caballero de largos cabellos canos emprendiera su ansiada marcha hacia el paraíso denegado por el momento descanso. No entiendo por qué me obligas a participar en una lucha que para nada tiene que ver conmigo. Los adultos os creéis los poseedores de todas las verdades, y no es así. Cuando os daréis cuenta de que estáis viviendo en un mundo falso, mezquino e hipócrita, pero claro, ¿de qué os vale haber pasado por mi reino si nunca sacáis ventaja de haber vivido allí durante un feliz y hermoso tiempo? Lucharé en esta ocasión en esta guerra a la que me apuntaste, obligándome a firmar algo de lo que ahora me arrepiento. Pero al regresar de esta estúpida contienda, no saldré jamás de mi reino, para nada, y además cerraré todas mis fronteras a todos los demás reinos. El anciano ya se veía destripando ideas para intentar convencer al adolescente de que se equivocaba en todos y cada uno de sus razonamientos, pero sabía que lo único que podía hacer era acariciar, si se dejaba, el rostro del maltratado caballero y decirle, con la voz más serena y sosegada: «Yo también te quiero». El adolescente clavó las rodillas en el suelo mientras, entre lágrimas, miraba a lo viejo que, de espaldas a él, se marchaba del lugar con media sonrisa.
El anciano ya por fin se recostó en el suelo que le pareció después de tantos avatares como el más mullido y cómodo de los colchones palaciegos. Y sin necesidad de multiplicar ni sumar astros del cielo, cayó en brazos de Morfeo. Este se reía a carcajadas y sin disimulo, mirando con cariño al turbado viejo. Poco a poco, al amanecer, el caballero de blanco y largo cabello fue abriendo los ojos intentando, antes de abrirlos del todo, lograr pensar en lo último acaecido antes de cerrarlos ya de madrugada, y se preguntaba: ¿qué sería mejor? ¿Despertar del todo y regresar a la búsqueda? ¿O demorarla para intentar seguir descansando? Pero la figura de su consejera se dibujaba esbelta de pie delante del viejo, que entre los rayos tenues del recién nacido día se hacía, no sin dificultad, el poder verla. Lo ayudó a levantarse, como ya hacía algún tiempo hacía, puesto que ya los huesos no lo soportaban como antaño, cosa que era recíproca. Él tampoco lo soportaba en ocasiones. Ninguno sabía cómo esta consejera iba y venía sin que nadie supiera de qué forma o manera lo hacía. Pero lo cierto es que allí estaba de nuevo junto al anciano, alta y de cabellos negros y largos, con una túnica, esta vez blanca como la nieve, que hacía que dolieran los ojos al intentar verla con más detenimiento, y lo que jamás pudieron entender, cómo se comunicaba con el viejo, porque nadie nunca llegó a escuchar el sonido de su voz, y lo que era aún más sorprendente, ni tan siquiera el sonido de sus pasos. Bueno, señora, veo que se ha puesto sus mejores galas. La ocasión así lo merece. Parece que la hora está cada vez más cercana. El viejo, ya incorporado y mirando de frente a su consejera, cosa que nadie podía hacer salvo él, parecía enviarle ese mensaje con una sonrisa del que parece estar en paz. Ya no se separaría del anciano hasta llegar al lugar donde se batían en duelo las fuerzas de los reinos con la nebulosa. El anciano, al ir acercándose a los otros 4 caballeros del reino de Gea, se agrupaba junto a ellos para ponerse al frente de la batalla. La nebulosa rugía de tal manera que helaba la sangre, pero los ojos y los corazones de los caballeros no parecían notarlo. Al contrario, sacando sus espadas, se disponían a batirse con los desconocidos, valientes y llenos de coraje. Justo cuando se disponían a salir, raudos en busca de la victoria, la consejera del anciano abrió sus brazos y, levitando a varios metros del suelo, hizo que todos y cada uno de los personajes de nuestra historia quedaran petrificados. Todos, excepto el anciano, que no parecía sorprendido por lo que estaba ocurriendo. La consejera, tal como se alzó en el aire, regresó de nuevo al suelo. El anciano, poniéndose justo delante de ella, levantó todo lo que pudo la cabeza y con voz entrecortada le dijo: «Gracias». La imagen de la consejera se fue desvaneciendo poco a poco hasta desaparecer.
Justo en ese instante, la nebulosa parecía contener su avance, como si una barrera invisible le impidiera su paso, cuando, de repente, el caballero adulto comienza a moverse, quedando sorprendido al ver lo que a su alrededor acontecía. Todos, excepto él y el caballero anciano, se movían con normalidad, mientras el resto se mantenían quietos, como estatuas de mármol. Viejo, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo nada, le dijo al anciano con los ojos espantados al ver la escena. El viejo caballero se dirigió hacia un cercano acantilado que lo separaba de la nebulosa, pidiéndole con la mano que se acercara hacia donde estaba él. El caballero adulto así lo hizo, pero de manera titubeante, como si estuviera ebrio después de tomar más de una copa de vino. Aquí se empieza a terminar con la nebulosa, querido amigo. La ignorancia, siendo su aliada, cae poco a poco por causa de habernos propuesto querer saber. No siempre la ignorancia ha sido peligrosa. A veces se puede ser feliz viviendo con ella en sus estancias, pero este no era el caso, puesto que se quería hacer fuerte tras las murallas de sus deseos, sin tener en cuenta si los demás los necesitaban o no. Ya pronto se despejarán todos los misterios. La victoria está más cercana que nunca. De repente, el caballero anciano empezó a desvanecerse mientras sonreía entre destellos dorados, hasta que un remolino levantó al caballero adulto, haciendo que toda la energía del anciano le fuera trasladada a él. El caballero adulto notaba que el viejo estaba junto a él, mientras se descansaban sus pies de nuevo en el firme de la tierra, junto al acantilado. La búsqueda de la razón última por la que todos estaban allí parecía dibujarse en la mente del caballero con cada vez más claridad. El caballero anciano había derrotado a la ignorancia, abriendo las puertas de la esperanza y creando un muro entre ellos y la nebulosa. La fuerza del anciano residía en los pasos bien o mal dados durante su existencia. Estos pasos le pertenecían ahora a él, proporcionándole lo indispensable para poder tener ventaja para derrotar a la nebulosa. Sus dos consejeros se fundieron en uno, apareciendo junto a él la que había sido hasta entonces la consejera misteriosa del anciano. Tan cerca estaba del caballero adulto que le aturdía el solo hecho de escuchar su respiración. De repente, la consejera le acarició el rostro y al hacerlo, sintió un tremendo escalofrío y al abrir los ojos, tras ello, ella ya no estaba. Las sensaciones que en su interior se debatían más fuerte que nunca le inflamaban las venas, pues
le proporcionaban una fuerza insuperable y la convicción de que la justicia les acompañaban. La nebulosa parecía retroceder mientras el caballero adulto terminaba de asimilar la luz que estalló dentro de su alma como una enana blanca. El misterio continuaba hasta que el caballero joven salió de su letargo súbitamente y, como el caballero adulto, quedó sorprendidísimo por la escena en la que se había despertado. Tras contarle lo anterior acontecido al joven caballero, el caballero adulto lo dijo a continuación. El viejo caballero, tras la pelea con la nebulosa, me traspasó su poder, un poder que va más allá de lo que podíamos ninguno de nosotros imaginar. Sus pasos dados por los caminos de la vida le proporcionaron la sabiduría suficiente para darle sentido a la misma. Dicha sabiduría es un poder extremadamente sensible, pues usado para el bien proporciona principalmente paz en el alma. Pero si se utiliza de forma contraria, si es utilizada para causar el mal, más vale desprenderse rápidamente de él, lo más rápido posible. Junto a ese poder, he de dejarte los míos. Estos son la fuerza suficiente para hacer frente a la nebulosa y la convicción de estar haciendo justicia con los reinos. Pero ya mis fuerzas son escasas y necesitan la unión con las tuyas. ¿Pero te marchas? El caballero adulto se acercó al joven y, poniéndole la mano sobre el hombro y con voz serena, acompañándola de una sonrisa tranquilizadora, y mientras se difuminaba lentamente entre rayos de luces, le explicó lo siguiente. No me marcho, hijo. Lo entenderás pronto. Estamos ganando la batalla, pero necesitamos de tus virtudes para seguir avanzando. Estas virtudes que el viejo caballero nombró en la firma. Las ganas de la lucha por los sueños, los caminos abiertos todos a la esperanza, la voluntad férrea de no decaer en el esfuerzo, la valentía y los miedos a los escalofríos y a las calenturas del amor, a poner las manos y el alma en crear un hogar, aunque pequeño pudiera parecer. Todos esos dones que el caballero joven posee, con los mismos idénticos, son aquí entregados para que sean bien usados. Al término de estas frases, el caballero adulto desapareció, mientras el joven avanzaba hacia la nebulosa y sin tan solo mover un solo dedo, la espesa niebla se fundía tras cada paso que daba. Sin saber de qué manera pasó, el caballero adolescente apareció de la mano de la consejera, justo detrás del joven. Los ojos parecían salirse de sus órbitas al ver y notar tan cerca la energía que desprendía este ser, que lo sostenía de pie para que no se cayera, pues se tambaleaba casi perdiendo el conocimiento. Solo recordaba que se disponían a atacar a la maldita nebulosa y ahora
De repente, está junto a este personaje que jamás se le acercó y al lado del caballero joven. Esto es flipante. No pudo articular malas frases. El chico parecía estar conmocionado después de tan extrañas circunstancias. El caballero joven se acercó al adolescente y, sacándolo del estado en que se encontraba, le explicó lo que había pasado durante el tiempo que había estado petrificado. El adolescente lo miraba con la boca abierta mientras observaba que la consejera desaparecía con una sonrisa tan extraña como extraña era ella misma, pues jamás había visto a este ser con una sonrisa en su rostro. Más bien, no recordaba haberlo visto jamás. Yo paso de todo esto. Me marcho de aquí y de esta locura. No me apetece para nada y me estoy rayando como nunca. Explotó de esta manera tan particular, señalando con el dedo al caballero joven. El caballero joven parecía andar sin tocar el suelo, dirigiéndose hacia donde estaba el adolescente, mientras ese hacía ademán de salir corriendo en dirección contraria, cosa que no pudo hacer, pues algo lo retenía allí, algo que no sabía bien qué o quién era, pero que, sin ser obligado a aceptarlo, consintió en seguir en ese lugar hasta que el caballero joven estuvo a su altura. No hicieron falta más palabras ni discursos. Las pupilas de los dos caballeros se clavaron unas sobre las otras. Sus átomos se empezaron a fundir y mezclarse para crear un gigantesco tornado que terminó con la nebulosa. La calma se hizo de nuevo en el reino, pero ya no la hacían respirar sus caballeros. Bueno, parece ser que al menos uno de ellos sí. Parece que todo vuelve a estar donde se piensa que nace cualquier relato y donde pudiera ser que se encuentre la última página que describe nuestro puerto de destino, le dijo el caballero niño a su caballo, mientras desmontando de él lo acariciaba y una lágrima se deslizaba por su rostro, despidiéndose de su compañero de aventuras. La mano de la consejera, que le miraba y sonreía de esa manera tan particular que solo ella poseía, se unió a la suya y, caminando muy despacito, se fue haciendo el caballero niño aún más pequeñito, mientras se iban perdiendo las dos figuras en el interior de las aguas transparentes y dulces del río de la vida, sin más ropajes que el aire que los acariciaba.
Este cuentecito que acabo de terminar en ese momento lo quiero dedicar a todas las parejas que deciden seguir valientemente con la fantástica meta de formar una familia. Nada jamás nos podrá acercar más a Dios o acercarnos a nuestro paraíso singular que el milagro de contribuir a crear vida. El legado imposible de valorar que creemos dejar se hace real cuando creemos firmemente que lo poseemos. Jamás podrá ser descrito bajo firma de ningún notario ni herencia, pues el misterio y el milagro más valioso sigue y seguirá siendo la propia existencia para difuminarnos entre las luces y sombras de las venideras. Para Enzo, por si algún día consigue entender a su pobre abuelo, pues sigue luchando contra la ignorancia.